Y de Héctor ni te preocupes, porque está a 2 de caer ese güey. Y yo te voy a dar lo que falta para empujarlo. Yo creo que por esta niña bonita, alguien por ahí puede ofrecer un buen billetón. ¿Y nosotros para quién trabajamos entonces? No dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Mis años en el FBI me han enseñado que no hay que cantar victoria hasta que hagamos las cosas. Y primero que nada quiero sacar a Alberto de ahí. No se preocupe, de eso me encargo yo en este momento de sacarlo. ¡Más fuerte, mija! ¡Más fuerte! ¿Cómo es? ¿Qué no ves? ¿Qué provocas? Agarra bien tu basura. ¿Qué no ves? María. Provocas un accidente aquí. Ya lo sé, Ya lo sé, ya lo sé. Nada más ya lo sé. Nada más ya lo sé. Ven acá. Ya. No, ¿cómo ya? Ve lo que pudiste haber provocado. No te vayas a parar. No te vayas a parar. ¿Escuchaste? No puedo. Vamos, Nancy. No puedo, Vicente. Si no entiendes. ¿Qué no ves que...? ¿Qué no entiendo qué? ¿No entiendo qué? Pues, es que ten cuidado, hermano. ¿Qué? ¿Qué ves? Cállate, pero cállate ya. Oye, chavales, ¿habéis visto una morenita y una güerita por aquí? ¿No nos han visto, no? ¿Dónde estás, Vicenta? Vicenta no es una narca. Ese hombre, el Teca, ha matado a toda la familia de Vicenta. Primero a su papá, luego a su hermano Salvador y a su segundo marido. Sí. Mira, él está buscando a Vicenta para vengarse. Porque ella mató al hijo del Teca Martínez. Almeida, no encuentro a Alberto por ningún lado. Él sabía que veníamos a esta hora. Debe haberle pasado algo. No, que le tuvo que pasar algo ni que nada. Voy a dar una vuelta con mi gente a ver si me encuentro por otro lado de esta zona. Perfecto. Vámonos. ¿Qué pasó, mijo? ¿Sabemos algo de Alberto? Nada. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a darle un poquito de tiempo. Y si no, pues les caemos. Eso es precisamente lo que yo quería evitar.
Felipe, mijo. Mire, ya tenemos aquí las pruebas que incriminen al perro desgraciado este Héctor Ruiz. Son unas fotografías que se las voy a mandar ahorita al celular donde sale con el Teca Martínez y con el mismísimo jefe del FBI. Hágame el favor. ¿Qué? Entonces esos güeyes armaron buen su negocio, ¿no? Digo, gringos, mexicanos y narcos. Así es. Usted guarde esas fotos para que las ocupemos en el momento que más nos convenga. Sí, entre eso y todas las pruebas que nos va a dar Samantha, ese güey tiene unos años asegurados en la cárcel. Lo vamos a quitar de encima. Listo. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo esperar más. Vamos por Alberto. Aquí estoy. ¿Se puede saber dónde estabas? ¿Por qué no estabas en el lugar donde quedamos? Algo me retrasó, pero estoy bien. La misión fue un éxito. Tenemos todo lo necesario para incriminar a Floyd. Pásale ya. Venga, vámonos. Sí. Pero vámonos. Pero espérate. Ya estoy muy dolorido. Te dije que se iba a poner bien. El doctor nos dijo que tenemos que esperar 48 horas. El patrón sigue muy inestable. Su presión está por las nubes. No podemos... Si no podemos llevarlo de aquí a un hospital, nos traemos el hospital para acá. Llámale a tu gente, a nuestros aliados, y diles que necesitamos apoyo y refuerzo, ¿no? Yo voy a ir a buscar más gente. Madre, además no te meto un puto balazo entre las cejas, cabrón, porque eres el nieto del Teca Martínez. Estúpido. Olvera, necesito que te armes una caravana. De seguridad, cabrón. Sí, con nombres de Héctor y de Floyd. Al nieto del patrón se le ocurrió ponerse de héroe. ¿Ya me oíste? Órale. Vamos a tener que llevar nuestros hombres y otros cuantos más por si las moscas. ¿Me parece? Órale. ¿Qué onda? Héctor y Floyd ya tienen todo listo. Nos están esperando. También ya hablé con el hospital. Están esperando la ambulancia y tienen todo preparado para Don Teca, ¿ok? Ok. ¿Cómo? ¿Un Teca Martínez está acá? Mucho sapo. ¿A eso te traje? Eso es imprudente, ¿no? ¿Bruto? ¿Quién es esta gente? ¿Me conoces? Empleados. A ver, la organización es muy grande, por si no sabías. Los mandé a llamar porque necesitamos que nos apoyen. Los Acero Quintanilla nos están pisando los salones y entre más hombres tengamos, mucho mejor, ¿no? Supongo. Vámonos, niños. Vamos, pues. Acero. Como de Vicente Acero. ¿La conoces? Puedes, hombre, respírale, respírale. No, es que... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey, qué fregados te pasa, mija! Tú síguele, ándale, síguete tú. Yo me las arreglo aquí sola, te lo juro. No, ni madres. Nos vamos juntas, ¿eh? Así te tenga que cargar. Órale, apóyate. Venga, te cargo, no importa. Ya no puedo. Te lo juro. Necesito descansar. Vale, suelta su mano. Siéntate. Todo va a estar bien, hija. A ver. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Nancy. Estira la otra pierna, estira la otra pierna. Tranquila, mija. No me vas a Vicente. Va a estar bien. Ya se fue, amiga. Ya. Nancy, despiértate. Nancy, despiértate, por favor, Nancy. ¿Te vas a seguir burlando de mí?
noticias importantes. No me interesa lo que tengas que decir. Estás actuando igual a Fuentes. Tu trabajo era mantenerme al tanto de cualquier cosa que descubrieras. ¿Quién te autorizó ir a esa cárcel? ¿Cómo supo que? Fonseca. Sí, Fonseca. Él sí sabe seguir instrucciones. Sal de ahí ahora mismo antes que alguien te vea. Es una orden. Ya es tarde para eso, jefe. ¿Quién anda ahí? ¡Suelta el teléfono! ¡De rodillas o disparamos! Tablas, por favor. ¿Por favor qué? Ten poquita compasión. Mira nada más cómo Siempre está la Nancy. tengo. No sé, Ya no vi sé cómo- qué le pasa. Con todo el mundo menos contigo. Tablas, por favor, te lo ruego. Ayúdame. Ven nada más. No eres así, mijo. Por favor. Ya. Hazte para allá. Hazte para allá. ¡Ey! Con Despierta. cuidado, hombre. Despierta. Venga, despierta. Hazte para allá. Levántate. Ayúdale a levantar. Ayúdale a levantar. Reacciona, ¿Qué tú le reacciona. pasa? No sé qué le pasa. Fregado en las piernas. Venga, Nancy. Ayúdale. Dale, ya. ¿Qué quieres, que la cargue? No puedes intentar nada. Está bien. Ay, Nancy. Trata de reaccionar. Tenía los ojos más chiquitos y la nariz más ancha y un arete, pero no recuerdo en qué oreja lo tenía. ¿Es él? Está igualito. Espéranos aquí. Vamos a integrar el retrato hablado a la carpeta de averiguación. Gracias. Hey, vas a ver que los van a agarrar, ¿ok? Es muy valiente por denunciarlos. Pues yo no sé si soy valiente o Es muy raro que los agarren, y si los agarran los van a soltar luego, Ya, luego. eso no va a pasar, ¿ok? No estás sola. Es lo único bueno. Que nos volvió a unir. Sí. Y vas a ver que van a agarrar a Héctor también. Es lo único que quiero. Y digo, cuando esto acabe, tal vez nosotros dos... Perdóname. Es que falta algo por aclararte. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo sé que es... El gallo nunca me tocó. Que no quedara en mi palabra, quería que lo vieras. ¿A quién enseña eso? Ujú. Gracias. A ti. Lo siento. Lamento la confusión. Muchas gracias en nombre del FBI. A partir de aquí yo me encargo de Leticia Moreno. Alberto Fuentes se filtró aquí para buscar información sobre usted. Ya me encargaré de ese cabo. Ahora mismo tengo una operación muy importante que atender. No quiero distracciones. Van a mover al capo. A ver, ya quítate esa cara, y te queda. Además, el otro día venimos a preguntarte por las pastillas del tablas y ¡pum! Muere gente en mi posada. Viene Vicente a investigar y ¿qué? Desaparece la niña. Te juro que yo no las he visto, Lucas. Y si la vas a agarrar con alguien, voltea para otro lado. Yo lo que hago aquí es vender mis medicinas. Que me digas dónde está Vicenta. Me lo digas. ¿Estás muy nerviosillo, mano? Deberías de tranquilizarte. En este pueblo nunca pasa nada. No, no pasa nada en este pueblo. Pues vamos a ver si es verdad. Tablas, no
¿Tú qué ibas al tiradero? ¿Qué haces aquí? Ah, pues sí. No, es que vengo... Necesito unos cigarros. Unos cigarros, va, pues te espero. Adelante. ¿Por qué? Si solo... Me voy a tardar cuando compro cigarros. Te vas a tardar para comprarte unos cigarros. Pues no es por eso. Es que, o sea, también tengo que negociar. Tenemos un tipo de negociaciones que tenemos que hacer. Mira, Tabitha, ¿quién es esto? Tú, güey. ¿De qué? Sabes perfectamente dónde están Vicenta y Nancy. ¿Sabes? Dímelo. Claro que no. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.